Seguro que alguna vez hemos sentido que la rutina diaria nos arrastra, ¿verdad? Que no nos deja ni pensar con claridad. Pues bien, este análisis es para eso. Hoy vamos a desgranar las ideas de Rick Mann para entender cómo podemos ser líderes más estratégicos y sobre todo cómo escapar de esa marea de lo urgente. Para empezar, el autor nos pone sobre la mesa una analogía potentísima. Pensemos en dos tsunamis reales. En el primero, en el sudeste asiático, no hubo aviso y el resultado fue una catástrofe con más de 200.000 víctimas. Tremendo. Pero luego, en Japón, con sistemas de alerta temprana, la historia fue muy diferente. Se salvaron miles de vidas. La lección es clarísima, ¿no? Ante una amenaza que sabemos que viene, estar preparados y tener las herramientas correctas lo cambia absolutamente todo. Y claro, esta idea del tsunami es una metáfora perfecta para lo que nos pasa en el trabajo. El autor lo llama el tsunami táctico. Y es justo eso, esa ola gigante y constante de tareas, de emails, de reuniones, que nos golpea día sí y día también. Nos mantiene súper ocupados, sí, pero en lo urgente, y nos va alejando poco a poco de lo que de verdad importa. Hablamos del correo electrónico, las reuniones, los informes de última hora, todo eso que llena la agenda. Son las tareas tácticas, las que nos consumen el tiempo y la energía. Nos tienen todo el día apagando fuegos, corriendo de un lado para otro, pero ¿avanzamos de verdad? La sensación es que no. Y esto, al final, es la receta perfecta para acabar quemados y, por supuesto, es la barrera número 1 para poder pensar de forma estratégica. Pero ojo, que no todo es pesimismo. Aquí llega la buena noticia. No estamos condenados a ahogarnos en esta marea. Hay una salida. Y la salida es, siguiendo con la metáfora, ascender a un terreno más elevado. Un sitio desde el que podamos mirar por encima de las olas, ver el panorama completo y desde ahí actuar con un impacto real. Y aquí está la idea central de todo esto, la clave del asunto. Los líderes estratégicos se hacen, no nacen. Esto es fundamental. No es un don. No es algo con lo que se nace y que solo tienen unos pocos elegidos, para nada. Es una habilidad. Y como cualquier habilidad, se puede aprender, se puede entrenar y se puede desarrollar. Solo hacen falta las herramientas correctas. Y fijaos en este dato, que es bastante revelador. Resulta que menos del 10% de los líderes realmente demuestran tener habilidades estratégicas. Menos del 10%. Pero a ver, que esto no es una mala noticia. Todo lo contrario, esto es una oportunidad, pero una oportunidad gigantesca, porque si logramos dominar estas habilidades, nos estaremos colocando en una minoría muy valiosa. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pasemos a la parte práctica, a la solución. El autor nos propone un kit de herramientas, 5 herramientas súper prácticas y fundamentales para empezar a construir esa capacidad estratégica, para, como decíamos, elevarnos por encima del ruido del día a día. Son 5, como decíamos, 5 pilares. El primero es crear valor. El segundo, la autoconsciencia, conocernos bien. El tercero, analizar a nuestros stakeholders, a quién servimos. El cuarto, entender a qué altitud estratégica estamos operando. Y el quinto, y no menos importante, medir si estamos mejorando. Vamos a verlos uno por uno. Empezamos con la primera herramienta, que nos lanza la pregunta del millón. ¿Qué valor aportas? Y es una pregunta con miga, porque no se trata de enumerar tareas, de decir hago esto y lo otro. No. La pregunta es, ¿qué valor real estás proporcionando con eso que haces? Todo trabajo estratégico, de verdad, empieza aquí. Hay que olvidarse de la lista de tareas pendientes por un momento y pensar en el valor que generamos para los demás. Da igual si es para un cliente, para un jefe, para un compañero de equipo, ¿qué es lo que realmente les aportamos? Si no tenemos una respuesta clara a esto, lo más probable es que estemos atrapados hasta el cuello en el trabajo táctico. Vale, ya sabemos qué valor aportamos. Ahora, la segunda herramienta nos pide que miremos hacia adentro. La pregunta ahora es, ¿cómo eres único? Porque no solo importa el qué, sino también el cómo. Y aquí es donde la autoconsciencia, el conocerse a uno mismo, se vuelve absolutamente fundamental. Y no es una idea cualquiera, ¿eh? El Consejo Asesor de la Escuela de Negocios de Stanford dice que la autoconsciencia, es la capacidad más importante que un líder puede desarrollar. Así de claro. Entender cuáles son tus puntos fuertes, tus debilidades, tus manías, tus tendencias naturales, es que es crítico. Es la base para tomar mejores decisiones y para liderar de una forma auténtica. Perfecto. Ya hemos mirado hacia adentro. Ahora, con la tercera herramienta, toca mirar hacia afuera. Vamos a ampliar el foco más allá de nosotros mismos y a pensar en todas las personas y grupos que se ven afectados por nuestro trabajo. La pregunta aquí es, ¿a quién sirves? La clave es identificar a todas esas partes interesadas, lo que en el mundo de la empresa se llama los stakeholders. Hablamos de clientes, claro, pero también del equipo, de los jefes, de otros departamentos, y una vez identificados, lo crucial es entender qué es lo que esperan de nosotros. Porque el éxito al final no se mide en el vacío, se mide en nuestra capacidad para cumplir
o mejor aún, superar esas expectativas. Vamos con la cuarta herramienta. Esta nos trae un concepto muy interesante para pensar sobre el liderazgo a diferentes niveles, a diferentes altitudes. Porque claro, no todo el trabajo es igual, ni todo requiere el mismo tipo de pensamiento. El autor habla de 3 altitudes o niveles: el visionario, el estratégico y el táctico. La mayoría de nosotros por defecto vivimos abajo en el nivel táctico. Es el día a día, el qué hacemos. El liderazgo estratégico, de verdad, consiste en ser el puente, en conectar la visión de alto nivel, el porqué de todo, con la ejecución del día a día, el qué. Y ese puente es la estrategia, es el cómo lo vamos a conseguir. Y llegamos a la quinta y última herramienta. Y esta va de medir, de mejorar constantemente. Hay una frase que se le atribuye a Churchill que viene al pelo. Por muy bonita que sea la estrategia, de vez en cuando hay que mirar los resultados. Pues de eso va esto. La herramienta que propone el autor es una rúbrica, una especie de guía para evaluarnos. Ayuda a diferenciar entre un trabajo excelente, uno bueno, uno simplemente adecuado y uno malo. Nos da un marco claro para ser honestos con nosotros mismos y con el equipo. Nos da un lenguaje común para definir qué significa excelente para nosotros. Y, lo que es más importante, nos da el valor para señalar lo que no está funcionando y ponernos a arreglarlo. ¿Vale? Perfecto, ya tenemos las 5 herramientas sobre la mesa. Pero ahora viene la pregunta clave. ¿Y ahora qué? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo metemos todo esto en nuestra rutina, que ya está hasta los topes, sin que se convierta en una tarea más que nos arrastra el tsunami táctico? Y la respuesta, la verdad, es sorprendentemente sencilla. 30 minutos. 30 minutos a la semana, solo media hora. Ese es el único compromiso que pide el autor, para empezar a cambiar el chip y pensar de forma estratégica. Al ser algo tan pequeño, tan manejable, de repente todo el viaje parece mucho más posible, ¿a que sí? Y para acelerar todo este proceso hay 3 claves. Primero, ganar perspectiva, levantar la cabeza para ver más allá del día a día. Segundo, practicar, aplicar todo esto en situaciones reales, mancharse las manos. Y tercero, buscar feedback, que alguien nos guíe y nos ayude a corregir el rumbo. Es un ciclo continuo: aprender, hacer y recibir feedback. Y vuelta a empezar. Y con esto llegamos al final. Hemos pasado de la teoría a la práctica, y ahora toca llevarlo a la acción. Porque el liderazgo estratégico no es algo que se estudia para un examen, es algo que se practica cada día. Así que la pregunta final es para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el primer tema estratégico que vamos a abordar esta semana? La respuesta a esa pregunta, por pequeña que sea, es el primer paso para empezar a escapar de nuestro propio tsunami táctico.